Manuel Ramírez, va usted detrás de la señora. Carla Castillo, detrás del señor de la chaqueta. María González, detrás de la chica. Susana Díaz, detrás de la señora de rojo. He tardado como unos 10 años en tener un diagnóstico más claro de lo que me pasaba. Y eso es lo que te lleva también a estar totalmente en una situación de desamparo. Pero la sanidad privada me ha abierto un poco las puertas de la esperanza. La sanidad se convirtió en un sector atractivo desde el punto de vista de un inversor. Existe un lobby sanitario en Canarias y ese lobby interfiere en cómo son los flujos de pacientes, cómo son los flujos de dinero. No es verdad que la sanidad pública se esté desmantelando en favor de la sanidad privada en Canarias. ¿Quién manda en la sanidad en Canarias? En plena crisis sanitaria, Canarias, una de las regiones con más servicios privatizados de España, sigue acumulando números en sus listas de espera. Resulta curioso que en 1976 varios médicos fueran responsables de crear en un pequeño pueblo del archipiélago el primer centro de atención primaria público y gratuito del país. Lo que pretendía ser el emblema del mejor sistema sanitario del mundo alberga hoy un centro de mayores. Mira, no sé, yo sé que veníamos al médico y no teníamos que pedir horas, sino pues era la primera, la segunda, tú misma te dabas, pero no, nos atendían bien. Hoy parece que hay más, otro sistema de atender a la gente, ahí tienes que pedir horas, te llaman a tu casa, a ver si te pueden dar puedes hacer la consulta por teléfono. Ya. Ahora con esto del COVID se ha puesto más fuerte las cosas. Todo ha cambiado. Porque antiguamente es verdad que tú llamabas al médico a cualquier hora y si estaba en el despacho, ellos te atendían. Hoy, si no tienes la cita, para nada. Y aún teniéndola, vas y te cuesta que te atienda también. José, ¿quién nos iba a decir hace 44 años que íbamos a estar otra vez aquí en esta casita donde pasábamos consulta y vivíamos? El consultorio de Santa Lucía. 44 años. 44 años. Aquí fue donde ustedes diseñaron lo que puede conocerse como el primer centro de salud integral, el primer centro de atención primaria de España. Sí, fue entre aquí y Tunte, en San Bartolomé de Tirajana. Era toda la zona de cumbre de San Bartolomé y Santa Lucía. Sí, aquí fue donde realmente se planteó y trabajamos y desarrollamos esa primera idea. Esa idea integral, de medicina integral, que en España no se daba en ninguna parte. Consistía en entender la salud y la enfermedad como un proceso dinámico, en movimiento, donde hay una primera fase, donde es la fase invisible de las enfermedades, vamos a llamarle etapa de la salud, donde tenemos que hacer trabajo para ver qué está pasando en esa comunidad, donde no se manifiesta todavía nada, pero tenemos que estudiar su economía, cómo vende, sus costumbres, su educación, su nutrición, en fin, la escolaridad, un montón de cosas. Y entonces ir
llevando todo ese proceso hasta el momento donde se enferma la gente. Y ahí, en esa etapa, que es la etapa terciaria dentro del proceso salud-enfermedad, es la conocida por todo el sistema sanitario, que es la etapa donde la gente se enferma. Entonces hicimos el diagnóstico, ¿cuánta hepatitis? Porque había hepatitis por la zona, pero aquí no hubo hepatitis. ¿Cómo controlábamos eso? ¿Cómo evitamos enfermedades? Sarampión, catarrones, desnutrición, embarazos bien llevados, con una nutrición adecuada y un control adecuado. En fin, ¿cuánto cuesta el haber llevado esas cosas, ese proceso bien y no haberse enfermado la gente? Y se ahorraba millones de pesetas de la época. Porque además, Araceli, nosotros empezamos en el año 76 ese modelo integral, y aquí en España no había realmente en ese momento una concepción, no estaba instalada esa concepción, no existían esas tres palabras juntas, centro de salud, ni siquiera salud pública, esas dos palabras. En este centro de salud se creó con una plaza de médico de pueblo que era en San Bartolomé de Tirajana, que fue José a ser médico de pueblo porque quería ahorrar dinero para irse a Perú. Pero cuando vio y vimos cómo vivía nuestro pueblo, que nosotros veníamos de la ciudad, y cómo en las montañas, cómo vivía nuestro pueblo, dijimos, Perú está aquí, y decidimos quedarnos. Entonces, ¿cómo nos quedamos? Pues eso, hicimos, digamos, creamos un equipo donde había médicos, enfermeras, auxiliares que estuvimos preparando, auxiliares que iban a las casas, auxiliares que iban a hacer visitas domiciliarias para ver cómo vivía la gente, el nivel de higiene que había, el nivel de nutrición, el nivel de afecto, todo eso hacía. ¿Esa experiencia ha llegado hasta nuestros días? Exactamente esa experiencia exactamente no, porque nosotros incorporamos en aquella época cuestiones que no se incorporaron después en el decreto del año 1984 de la estructura básica de salud, que es cuando se crea la atención primaria en España, 2 años antes de la ley del 86. Entonces, la filosofía sí se instaló como filosofía y como nivel de atención, pero no como estrategia. Eso vino después. La estrategia es mover el centro de gravedad de toda la maquinaria del sistema sanitario desde el hospital hacia la atención primaria, hacia la atención sociosanitaria, hacia la salud pública. Eso no se tocó. El problema sigue siendo el no haber entendido bien la condición humana. Es decir, ¿qué es el ser humano? Es una pregunta filosófica que nos tenemos que hacer antes, porque atendemos a personas, no a órganos. Los órganos que tienen las personas. Y eso nunca realmente se dio dentro de la universidad, ni dentro del sistema de los centros de salud. Nunca se hicieron esa pregunta, que es grave. ¿En qué momento se deja de entender esto? ¿En qué momento histórico se deja de entender la atención primaria como un pilar fundamental de la salud? Bueno, vamos a ver, yo diría que a nivel internacional, yo creo que fue la entrada de la Thatcher, la Reagan, esa época, que empiezan con todo el tema del retroceso y la crisis que vino después, pues empezamos a ver que realmente empiezan a retrocederse. Nosotros en el año, empezamos con los centros en el año 86, 85, pues ya vimos que había muchas ambigüedades en la interpretación de aquel decreto del año 84. Yo viví las transferencias de salud pública, porque después vendría la siguiente. Vamos a prepararnos. No. Jerónimo Saavedra estaba en esa época presidente y me decía, no, me decía el consejero, no. La prioridad no es la sanidad. La sanidad que no se note que nos han transferido. Y yo veía peleando, los catalanes peleando los PSOE de Andalucía. La sanidad en las se mesas note de que no nos han transferido. ¿Y qué era lo prioritario? Perdóname la pregunta. La educación. Sí, Jerónimo priorizó la educación. Sí, es verdad, y se construyeron más colegios que nunca. Pero la sanidad no era la prioridad, así que José Joaquín, cállate. Cuando íbamos a una reunión de gobierno, me decía, José Joaquín, si quieres hablar, habla, me tocas por debajo y yo te dejo hablar. Y entonces... Esto es buenísimo, o sea, la sanidad no era una prioridad, te estoy hablando del año... Yo fui director ¿87? 84. 84. No era una prioridad. No. ¿Y lo es ahora? Ahora el problema es que gasta mucho. Pero eso no significa que sea una prioridad. Gastar no significa priorizar. No, yo diría que no. El problema, la gran preocupación de todos lógicamente, oye, estamos gastando y la gente descontenta, estamos gastando dinero, la gente siempre cabreada. Y seguirán entonces, descontentas, seguirán pero como no cambia esto su... aquí y que no hay esta visión, pues claro, es que, porque además ese deterioro funciona para el sector de la privatización de las aseguradoras y de todo. Entonces, sigue mal para que ganen otros. ¿Nos estamos jugando el derecho constitucional a la salud? Sí, sin duda. Yo creo que tenemos que mirar
con perspectiva histórica, cómo empezó esto desde los años 70, 80, un retroceso antes incluso de empezar, y en este momento mirar hacia el futuro. Las aseguradoras están entrando a saco, como se dice. Para mí, cuando hablamos del tema de lo público y lo privado, yo creo que se hace un énfasis exagerado en el tema de la privatización, que es muy importante. Yo creo que el enemigo, el problema gordo nuestro es lo público. Es decir, el tema es que lo público lo tenemos que reorientar el modelo y gestionar de otra manera. El enemigo no es la clínica privada. No es la clínica privada, no es la clínica privada. Eso es un síntoma de un gran problema. Residuo sub, no movilizamos, gracias. Si la privada es un síntoma, ¿cuáles son sus efectos? ¿Y cuál es el límite entre los beneficios sanitarios y los económicos? Bueno, mi experiencia con el sistema sanitario ha sido complicado, en muchas ocasiones apoyada sobre todo por atención primaria, es decir, con médico de cabecera en primera línea, pero no cabe duda que a partir de ahí ha sido un suplicio y ha sido una búsqueda constante de la verdad, de la hora de intentar establecer cuál es el diagnóstico concreto de mi patología. He tardado como unos 10 años en tener un diagnóstico más claro de lo que me pasaba. Y eso es lo que te lleva también a estar totalmente en una situación de desamparo, porque ya no sabías si lo que tenías una neuropatía, si lo que tenías era un problema muscular, si lo que tenía podía ser un cáncer que estaba encubierto y nadie te decía. Durante esos 10 años, desde el momento que tuve el primer incidente, he vivido con mucho dolor. Un dolor que en apariencia no estaba demostrado, no se puede ver. Así que durante esos 10 años he tenido que venir a trabajar, menos el año que estuve en cama, porque no me podía mover, he tenido que venir a trabajar, como decimos nosotros vulgarmente, dopada, con derivados de la morfina, para poder ejercer mi puesto de trabajo, que además me encanta. O sea, mi médico de cabecera, que apenas me veía solamente con algún resfriado, cuando me empezó a verme cada día caminaba menos y tenía más dolor, y el dolor se pinta en la cara, ella no entendía por qué no me daban la baja, por qué no eran rápidos en la ejecución de realizar determinados tratamientos o alguna cirugía. El dolor crónico ha cambiado por completo mi vida a nivel personal y a nivel profesional. El gestionar, por ejemplo, el patrimonio suponía que tenía que estar en pie, tenía que bajar un pozo, subir en un andamio, tenía que hacer senderismo, me encantaba hacer senderismo. Y bueno, en la primera, pues, siendo consciente de que ya eso no lo puedo hacer, tuve que dimitir en ese cargo y pedir un traslado al departamento, como soy historiadora del arte, para poder estar en un espacio tan hermoso como es este museo. Yo puedo estar haciendo un informe y levantarme, porque lo he hecho, levantarme cada vez que tengo el dolor y sentarme. Y todos los días para mí es un reto el levantarme y saber, vamos a ver, el dolor que me va a permitir hoy hacer. El periplo médico no ha finalizado. Yo sigo teniendo un dolor crónico en el que hay un dilema si es por una cosa o por otra. Pero la sanidad privada me ha abierto un poco las puertas de la esperanza. Si voy a poner una cifra de lo que yo me he gastado a nivel de tratamientos privados, no la tendría, porque me he gastado una fortuna. Pero yo voy más allá. ¿Quién te paga el dolor? ¿Quién te paga el no ser la misma persona? Yo creo que hay cosas que ya se han perdido.
primera pregunta así, sin ningún tipo de precalentamiento. ¿Es la sanidad un negocio? Sí, claro que lo es, por supuesto. Hay un sector de empresas for profit, es decir, lucrativas, que operan en el sector sanitario y en su genoma está el maximizar beneficios. Ellas se deben a sus accionistas. ¿Se acentuó la tendencia a convertir la sanidad en negocio a partir de la crisis inmobiliaria en la que muchos fondos de inversión cambiaron de objetivo? Sí, sí. O sea, la sanidad se convirtió en un sector atractivo desde el punto de vista de un inversor, en un nicho de mercado, en un país como en España donde no hay tantos sectores de actividad que sean realmente prometedores. Compran el mayor grupo privado español de hospitales, lo ha comprado un grupo extranjero y son fondos de inversión que hoy compran hospitales y mañana puede que compren pues cualquier otra cosa. Pero para eso tiene que haber un ambiente propicio, digamos, un caldo de cultivo propicio que puede ser una legislación demasiado liberal o demasiado poco protectora de un derecho tan fundamental como el de la salud. Sí, bueno, es que es complejo, porque, a ver, que operen proveedores privados no atenta contra el derecho a la salud de la ciudadanía. O sea, el problema es cuando el sistema público se desnaturaliza, digamos, se convierte en un transgénico de sí mismo, perdiendo algunas de las características que le son propias, como la universalidad o la financiación pública. Y claro, que todo eso conduce a un tercer elemento que es la equidad, que es el más importante, es que el Sistema Nacional de Salud es el buque insignia del Estado del Bienestar, es lo que es el mayor logro de la democracia en España. Es algo que todos deberíamos intentar proteger y mantener. Y claro, el problema es que, digamos, en mi opinión hay una deriva lenta, pero con un rumbo muy bien claro, de aumento de la financiación privada de la sanidad. De cada 100 euros que gastamos en sanidad, en este momento 30 se financian privadamente. Privadamente quiere decir o gasto de bolsillo de que tú te vas a hacer un TAC y lo pagas directamente con tu visa, o tú pagas una prima de seguro voluntario sanitario y esa prima te da derecho a asistencia a intervenciones quirúrgicas, a ir a un especialista, una prueba, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte de la financiación privada, a través de primas de seguros voluntarios, ha aumentado de forma mantenida e impresionante en los últimos años. ¿Y eso no nos hace correr el riesgo de que haya una sanidad para pobres y una sanidad para ricos en función de lo que cada uno pueda pagarse? Sí, claro, ese es el problema. Es lo que llamamos el riesgo a la latinoamericanización de la sanidad española. En la medida en que las clases medias contratan estos seguros, que ya en Canarias un 22% de las familias tienen un seguro privado de salud. En la medida en que las clases medias contratan estos seguros y dejan de utilizar la sanidad pública, salvo para gastos catastróficos, pues hay una deslegitimación social del Sistema Nacional de Salud. No es ya la sostenibilidad financiera, que también me preocupa, y es de la que todo el mundo habla. Todo el mundo habla de riesgo de insolvencia, de sostenibilidad financiera. A mí me preocupa más la sostenibilidad social, que las clases medias digan, oye, si yo no utilizo la sanidad pública, pues ¿para qué voy a pagarla con mis impuestos? Podría ocurrir que el sistema público tenga menos recursos porque no está socialmente sostenido y que en cambio cada vez más las clases medias sigan utilizando la privada. Pero esa deslegitimación social responde a unos hechos concretos. Sí. A pérdida de la calidad. Sí, responden fundamentalmente. El problema mayor es de acceso, ¿sabes? O sea, una vez que entras en el sistema público, la atención es excelente, la calidad es excelente, los cirujanos son los mejores. En fin, lo que pasa es que para llegar al quirófano, pues hay claramente problemas de acceso, más en unas comunidades que en otras, en forma de listas de espera, de tiempos de demora. Con la COVID se ha agravado.
hay una masa enorme de pacientes invisibles que quedan fuera del radar del sistema público. Ni siquiera llegan, podrían estar muriéndose de otra cosa, ni siquiera han llegado a la consulta para entrar en la lista de espera. De modo que paradójicamente... ¿Esto es un problema de gestión, un problema de dinero? No, es un problema de saturación en no, pero el ¿por qué COVID. Antes de la COVID? No, digo, antes de la COVID. Un problema es de recursos, obviamente, ¿no? Una cosa, ¿es más barata la sanidad privada o la sanidad pública? Me refiero a un caso normal, por ejemplo, de una intervención quirúrgica. Yo creo que no se puede generalizar, o sea que habría que mirar caso por caso y intervención por intervención, ¿no? O sea, a ver, hay distintas formas de colaboración público-privada, ¿vale? Y una de ellas, que es la que predomina en Canarias, es el concierto clásico. Los necesitamos porque nosotros no tenemos suficientes recursos para hacerlo con medios propios, pero podría decidirse eventualmente el que a partir de mañana vamos a expandir nuestra capacidad productiva y vamos a prescindir de estos conciertos. En este momento los conciertos aquí son como el 9,4% del presupuesto sanitario. De todos modos, el concertar con la sanidad pública es rentable para los hospitales privados, obviamente. En un estudio que vamos a publicar ahora, analizamos los datos de todos los hospitales privados españoles, for profit, o sea, lucrativos, que tienen que presentar cuentas en el registro mercantil cada año. Y lo que hemos hecho es un modelo que explica la rentabilidad. Y hemos descubierto que el hecho de tener concierto con la sanidad pública aumenta la rentabilidad en promedio. O sea, esto es algo que dice el modelo y que, por tanto, les compensa hacer. Claro, si no les compensara, pues no lo haría. Pero no son rentables, directamente rentables, gracias a los conciertos sanitarios. Esto yo no te puedo contestarte, eso no lo sé. Vale. No lo sé. No es verdad que el mayor negocio de la sanidad privada sea la sanidad pública, y aquí a todo el que lo diga, asociaciones y representantes, les invito a hacer un ejercicio que es muy sencillo y muy transparente. Se van al registro mercantil, solicitan las cuentas de los centros privados y verán que los centros privados que mayor beneficio tienen son aquellos que se ubican en zonas turísticas. El mayor beneficio de la sanidad privada es el que deriva del paciente turístico. Digamos que el sector público en algunos casos es complementario, en otras llega a ser deficitario y en otras permite mantener, digamos, la estructura, pero ni mucho menos es un negocio ni de lejos, vamos. El paciente público, el paciente en este caso del Servicio Canario de Salud, tiene derecho a ser atendido en el menor tiempo posible como cualquier ciudadano. El problema es que el sistema español, a las delegaciones, al delegar las transferencias, ha introducido unos sistemas de desigualdades que, así de triste y bruto puede sonar, pero tiene las probabilidades de vivir un vasco con cáncer que un canario con cáncer. Y eso es lo que no hay derecho, y si para eso hay que utilizar medios privados, hay que utilizarlo. En esta situación de pandemia la sanidad privada se ha ofrecido a la pública, ha estado infrautilizada, pero por decisión, en este caso, de los responsables del sistema público. No es verdad que la sanidad pública se esté desmantelando en favor de la sanidad privada en Canarias. El porcentaje que representa la sanidad privada en Canarias en los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de Canarias supera ligeramente el 5% y no llega al 5% si nos ceñimos exclusivamente a lo que se considera concierto propiamente dicho, es decir, a los conciertos de hospitalización, a lo que la gente entiende de derivar a un paciente de la sanidad pública a un centro concertado para ser intervenido o realizar una prueba. En esa concertación de la que se habla a veces ligeramente están incluidos otros tipos de servicios como el transporte sanitario o la oxigenoterapia, la rehabilitación a domicilio o la diálisis. Si no existiera sanidad privada, el sistema yo creo que colapsaría, porque ten en cuenta que con ese aproximadamente 5% del último presupuesto del que estamos hablando, y hay distintas maneras de medirlo, realizamos entre el 25 y el 30% de las intervenciones quirúrgicas. Por lo tanto,
es razonable pensar que sin esa pata, aún con mayor inversión de fondos públicos dentro del sistema público, te irías a un crecimiento de la lista de espera desde el momento 1 de entre un 10 y el 15%. Ni existe lobby sanitario, evidentemente existen empresarios de referencia, eso a nadie se le oculta, como en cualquier sector empresarial, pero no tienen la capacidad de influencia que se les atribuye. La existencia o no de un lobby sanitario y la necesidad de ponerle freno recae desde 1994 en las islas sobre los hombros del responsable del área de sanidad del gobierno canario, un cargo que en los últimos 6 años han ostentado 4 personas. Funny, funny, funny what money can do. Ask the rich man, he'll confess. ¿Podrías hacerme un diagnóstico de la gestión de la sanidad pública de Canarias? Bueno, yo creo que la gestión sanitaria en su ámbito político es una gestión que está resignada y ese es un problema. Etiquetarla con un diagnóstico clínico es más complicado, pero empeora progresivamente. Tú has sido de casi todo en la sanidad pública de Canarias. Eres neurocirujano en el Negrín, has sido gerente de ese hospital, diputado regional, experto en temas sanitarios, has sido hasta consejero de sanidad. ¿En manos de quién está la salud de los canarios y de las Canarias? Bueno, lo primero en manos de sus médicos y de su personal sanitario, sus enfermeras. Pero si queremos hablar más en profundidad, pues en manos de quien gestiona esto, y la gestión es gestión política. Y si queréis ir más allá, en los que puedan influir en los políticos. ¿Y quiénes son los que influyen en los políticos? Porque has sonreído un poquito socarronamente al finalizar tu respuesta. Bueno, porque yo creo que en general, y no solo en la política sanitaria, en general en la política, y no solo en la regional, sino en la nacional, influyen los medios de comunicación, los poderes fácticos, las grandes empresas. En fin, yo creo que la política no es absolutamente independiente y la política sanitaria, por supuesto, tampoco lo es. ¿Esa influencia es para que la orientación de las políticas sanitarias sea más económica que sanitaria? Sí, sin duda, claro. Hoy en día la economía es importante y yo creo que la influencia no es una influencia para que sea mejor la calidad, sino pensando en la economía global, en la economía particular. No cabe duda que la economía juega un papel importante en esa influencia y, por tanto, en la política. Yo creo que la autoridad en el ámbito sanitario es el gobierno de turno. ¿Y no existen, por ejemplo, carencias hospitalarias en Canarias, en alguna isla en concreto, que se hayan fomentado, las carencias, para beneficiar a determinados empresarios del sector privado? Yo creo que eso no me lo creo. Lo digo por lo que yo encontré en la por ejemplo, el Hospital del Sur de Tenerife. No, lo que le iba a decir, no, pero el Hospital del Sur de Tenerife, por ejemplo, nosotros lo dejamos a punto de abrir los quirófanos. Y ahí están, entiendo yo, y los paritorios que se construyeron ad hoc. ¿Con cuánto retraso, más o menos? Bueno, yo ya lo de los retrasos sí que no se lo puedo decir. Yo lo que sí asumí es el reto. Lo que sí le digo es que me quedé sorprendido porque lo que no encontré en la consejería cuando llegué fue un plan de inversiones, un plan de infraestructuras. Entonces, sí eché en falta y sí lo trabajamos duramente en la última etapa. Nosotros, de hecho, lo llevamos al Parlamento, un plan de infraestructuras públicas para desarrollar eso. Me consta que ahora mismo se está trabajando también. ¿Se está trabajando? Lo que pasa, sí, bueno, me consta por lo que leo en la prensa, pero yo supongo que eso tiene continuidad en las consejerías. Yo por lo menos traté de continuar todo lo que me encontré sobre la mesa y me encontré muchas cosas bien hechas que continuaron. Yo creo que ha habido, en la parte de la gestión sobre todo ha faltado falta de planificación. Yo llegué a la consejería y me llamó la atención no tener planes de casi nada. El plan de salud, que es un documento importantísimo para cualquier sistema de salud, caducado desde hacía más de 6 años, falta de un plan de recursos humanos, falta de un plan de infraestructura. Claro, uno llega a la consejería, oye, que hay 20 millones aquí, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues vamos al plan de infraestructura a ver qué es lo que toca hacer. No hay plan de infraestructura. A lo que usted diga, a lo que yo diga. Pero esto no es serio. ¿Tú eres contrario a la sanidad privada? En absoluto.
en absoluto. Me parece que debe existir la sanidad privada, incluso te voy a decir más, debe existir la concertación en su justa medida y controlada adecuadamente. Yo no soy en ningún caso, me han querido demonizar en muchas ocasiones con esta cuestión y yo dejo claro que yo en ningún caso, de hecho yo practiqué la medicina privada en los principios de mi carrera profesional. ¿Es más rentable para el erario público, para la gestión pública y más eficiente que servicios como el de medicina nuclear estén en manos privadas, explotándose dentro de un hospital público como el Negrín en manos de un gestor privado? Bueno, la eficiencia, tenemos eficiencia económica y eficiencia social. En cuanto a la eficiencia económica, y hablo en general no solo de la medicina nuclear, sino en general de la concertación, de la medicina privada, eficiencia económica lo pondría en duda también, pero en cualquier caso está lo que es la eficiencia social, es decir, por ejemplo, siempre el ejemplo más común que utilizan es que claro, en lo que ustedes operan 5 cataratas en un quirófano, en la privada hacemos 7, sí, pero se olvidan de que, por ejemplo, en los hospitales públicos estamos haciendo docencia. Enlentecemos los procedimientos por cuestiones de calidad, chequeos continuos que tenemos que hacer de equipamientos, de los procesos que yo sé que no se hacen igual en la medicina privada. En el caso de la medicina nuclear del Negrín, hay estudios que avalan que en el medio plazo, económicamente incluso, sería más rentable que fuera del servicio público más que de una gestión privada. ¿Y por qué entonces privada? Yo creo que en estos casos también hay un problema de comodidad. Sacar concursos para equipamientos, contratar el personal, la infraestructura si no existe el local. Entonces, ¿qué es más cómodo? Pues, pero el concurso es transparencia. La ausencia de concursos puede llevar a otras cosas. No, por supuesto. Pero es una incomodidad. O sea, para cualquier entidad pública, el Cabildo, el Gobierno de Canarias, Servicio Canario de Salud, sacar un concurso hoy en día es un lío. Tu cabeza rodó por tu posición absolutamente irreductible sobre los conciertos sanitarios respecto a la optimización o al cambio de modelo que venía de Franco, digámoslo así, a la optimización de los recursos públicos antes de recurrir a los privados. La realidad es que nuestra cabeza rodó por nuestra oposición al famoso PDCAN, que por cierto que alguien revise ahora dónde está. Pero sí que subyacía en aquel momento una tensión importante entre la parte del gobierno socialista y la parte del gobierno de Coalición Canaria por la tensión que había en la sanidad. Es cierto también, no puedo hacer una relación causa-efecto, pero es verdad que se había puesto en marcha algo que no se había hecho en 25 años de Servicio Canario de Salud, que es llevar esos conciertos a la ley de contratos con las administraciones públicas. Molestó en ciertos ambientes. ¿Cómo fue que Fernando Clavijo se fijara en José Manuel Baltar? ¿Fue alguna sugerencia de algún empresario? Porque no se conocían previamente. Pues lo ignoro. Tendría que preguntárselo a él, no lo sé. Y espero que haya quedado contento con el trabajo. Yo realmente allí, cuando llegué, pues créanme que tuve prácticamente libertad para elegir mi equipo, sobre honrosísimas excepciones que de todos son conocidas. Tuve completa libertad para trabajar y la verdad que para mí fue una etapa de un buen jefe de equipo. Es decir, me sentí bien trabajando con Fernando Clavijo y con todo el gabinete en general. ¿Se puede gestionar la sanidad pública con los mismos criterios económicos que una clínica privada, que una empresa de sanidad privada? Pues yo sí creo que al ámbito de las instituciones públicas a los directivos del ámbito de las instituciones públicas deberían facilitársele herramientas de gestión. Muchas veces las herramientas de gestión administrativas no permiten la agilidad que esas instituciones reclamarían, ¿no? Incluso en el ámbito de la gestión de los recursos humanos es complejo a veces tener sistemas tan burocratizados para instituciones que son rapidísimas. Usted piense en la velocidad que evoluciona, por ejemplo, la tecnología o la velocidad a la que evoluciona pues, todo en el ámbito de la medicina. No es el primer exconsejero que se queja precisamente de ese hándicap en la sanidad pública, el de la maquinaria administrativa y la poca agilidad para tomar decisiones. Pero ¿no influye también que cada cambio de consejero o de consejera supone un cambio de 150 altos cargos y se hace borrón y cuenta nueva con lo que venía de atrás? Bueno, yo créanme que en eso
le mentiría si no le digo, como ya le dije antes, que soy un absoluto partidario de que en el ámbito sanitario se profesionalice la gestión. Yo lo intenté desde que empecé. Yo es anómalo probablemente que haya llegado al ámbito político, al nivel político de la sanidad, porque mi apuesta fue siempre profesional y por eso acabé gestionando en el ámbito profesional tanto público como privado posteriormente. Sí decirle que yo sí creo que se debe de perseguir como objetivo esa profesionalización. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de poner el foco sobre los convenios de concertación sanitaria que se firmaron en tu etapa como consejero de Sanidad. Defiéndeme los conciertos sanitarios de Canarias. Bueno, usted sabrá que yo me inhibí totalmente en la parte de la concertación el tiempo que estuve en el gobierno. Realmente, por lo que he visto en su publicación, en lo que pone el foco el Tribunal Superior de Justicia es una prórroga a los procesos de homologación. Yo, de las empresas que procedía, siempre cumplieron con los criterios de homologación, entonces desconozco, aunque intuyo por lo que se dice en la argumentación, que esa prórroga en la posibilidad de homologarse viene asociada fundamentalmente a la necesidad de las camas. Pero créanme que el modelo de concertación en Canarias, yo creo que si está defendido o atacado es por su evolución a lo largo del tiempo. No creo que sea yo, y menos por mi experiencia en la consejería, que no fui precisamente el que más concerté, el que tenga que defenderlo. No. Pero en esa etapa no hubo cierto trato de favor, precisamente respecto a la homologación. Se les prorrogó de una manera extraordinaria. No, vamos a ver. Usted tiene que tener en cuenta que nuestra etapa fue muy criticada porque no se sacaba precisamente ese concurso, no se licitaba. Ese concurso que había quedado en marcha o en proceso de publicación por parte del equipo anterior, de Jesús Morera, y lo que se nos criticaba, o se me criticaba a mí a nivel parlamentario, es que no acababa de licitar públicamente ese concurso, que tendría que poner blanco sobre negro y actualizar a nivel legal el tema de la concertación. Y yo creo que fue un gran éxito sacar para adelante el concierto y lograr que eso se pusiera por una vez en un formato legal del siglo XXI. Antes de ser consejero, cuando todavía estaba en la patronal de las clínicas privadas de España, como vicepresidente, sí. Dijiste en la cadena SER que con 16 millones de euros se podían acabar las listas de espera. Es que no lo tengo guardado. Las listas de espera en Canarias. Luego, al llegar a la consejería, ¿cambió la manera de ver ese problema? No, porque yo creo que siempre felicité a su colega que consiguió ese magnífico titular, porque lo he llevado en la frente siempre, ¿no? El titular había que entenderlo en el contexto en el que yo lo dije. Es decir, yo estaba valorando en unas entrevistas que se hacían en aquel momento que se estaba cuestionando el grado o no grado de concertación y si se iba a hacer un programa especial para reducir listas de espera, y yo valoraba lo que en aquel momento se sacaba en las clínicas privadas. Cuando yo me pasé al otro lado, lo malo es que no solo podía entender de la lista de espera que salía a los centros concertados, tenía que entender de toda la lista de espera que había, que era, créame, bastante más numerosa que la que salía a los centros concertados. Ha estado más o menos los mismos años al servicio de la sanidad pública que al servicio de la sanidad privada. Con esa experiencia en ambos bandos, ¿puede decirme si está capacitada o no la sanidad pública en general y la canaria en particular para hacer frente a las necesidades de la salud y a las necesidades de la sanidad pública sin necesidad de recurrir a los conciertos privados? Bueno, en el momento actual, en el momento que yo viví en la consejería y lo viví directamente con el director del servicio que tomó las medidas, no. Es decir, nosotros trabajábamos, tenga en cuenta que se pusieron planes especiales tanto para las tardes de todos los días de la semana como para sábados y domingos, y explotado al máximo todo el equipamiento público, había que recurrir a equipamiento privado para resolver el problema de la población. Yo soy un profundo convencido de que debe de colaborar el ámbito público con el privado o debe de contar. Todos tenemos mucho que aportar para conseguir la mejor sanidad para todos. Tengamos en cuenta que es uno de los pilares básicos de nuestro estado del bienestar y seremos todos mucho más ricos y somos todos mucho más sanos. En la Ley General de Sanidad contempla que la sanidad, o sea, la participación de la sanidad privada en el Sistema Nacional de Salud.
siempre que se haya optimizado al máximo la sanidad pública. Esta es la premisa que pone la ley. ¿Eso se hace en Canarias? ¿Se optimiza primero la pública antes de recurrir a la privada? No, es obvio. Tú has nombrado ahora la medicina nuclear del Negrín, pero a ver, si no se ha dado la oportunidad a que el Hospital Dr. Negrín tenga su servicio de medicina nuclear, ¿cómo estamos diciendo que hemos agotado la posibilidad de que esa prestación se haga en el servicio público y se ha trasladado a la concertación? Ese es un ejemplo, ese puede ser muchos más, ¿no? Pero está claro que no está al 100%. Todavía no se consigue tocar el techo de la curva de contagio por coronavirus, pero los expertos aseguran que esto podría producirse en los próximos días. En plena crisis de la pandemia mundial, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha decidido destituir a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, según dijo, por el bien general. Cruz llevaba en el punto de mira desde hacía meses, antes de que apareciera en escena el virus. Es una decisión sopesada, repito, difícil y compleja, dolorosa, pero que la hago pensando en el bien general. Creo que es la mejor decisión. En una crisis sanitaria sin precedentes... ¿Quién manda en la sanidad en Canarias? ¿Quién manda? Perdona por la pregunta, pero igual te cogí un poco desprevenida, ¿no? Bueno, si nos atenemos a los hechos y lo que he visto, a mí me gustaría que la administración pública mandara mucho más. Sí, pero no vamos a no confundir tus deseos con la realidad. ¿Cuál es la realidad de quién manda en Canarias? ¿Mandan los sindicatos? ¿Mandan las clínicas privadas? ¿Mandan los intereses, por ejemplo, de las empresas de ambulancia? ¿Hay diferencia entre algunos sindicatos y la sanidad privada? Bueno, hay sindicatos que se supone que son de clase, que defienden... Yo digo algunos, no digo todos, afortunadamente. Porque las hemerotecas están plagadas durante la corta etapa en la que pudiste ejercer como consejera de Sanidad, de ataques furibundos de sindicatos como UGT o Comisiones Obreras y SATSE. La sanidad, las clínicas privadas no hablaron, pero parecía que muchos sindicatos hablaban en su nombre. Sí, de hecho podemos tirar de hemeroteca, había al menos dos sindicatos defendían directamente la sanidad privada y que era igual que un paciente se atendiera en la sanidad pública que en la sanidad privada. Tomé posesión el 18 de julio, el lunes 23, Comisiones Obreras estaba muy preocupada por la situación en la que estaba la sanidad canaria, que la había llevado esta consejera, que tenía al menos 4 días, solo 4 días al frente. Con un fin de semana por medio. Y con un fin de semana por medio, y ya estaba muy preocupada por el giro que estaba dando la sanidad canaria. ¿Cómo es posible entonces que, siendo críticos los sindicatos con la gestión que se venía llevando anteriormente a la toma de posesión, echaran de menos a los anteriores gestores hasta el punto de exigir que regresara, por ejemplo, Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud? Es incomprensible que los sindicatos que cuestionaban al equipo anterior, luego cuestionaban a la consejera con algo que hizo mal el equipo anterior y le daban el visto bueno a sabiendas que lo hicieron fatal. ¿Por qué? Porque yo heredo un calendario de oferta de empleo público ficticia. Ese calendario nunca lo hubiera podido cumplir. Y ese calendario era bueno para los sindicatos sabiendo que no era real. Si la oferta pública de empleo que venía de atrás era ficticia, porque se provocó en pre-campaña electoral, en campaña electoral, y tú lo habías resuelto, más me extrañan los motivos expuestos, ¿no? ¿Me puedes llegar hasta donde tú puedas llegar, para decirme qué hay detrás realmente de que te cortaran la cabeza? A ver, en la mesa sectorial, que es donde se negocian las ofertas de empleo público, las mejoras laborales, todo lo que afecta a los profesionales del ámbito sanitario, esas mesas sectoriales antes de llegar yo a la consejería se negociaba con los sindicatos mayores y los sindicatos minoritarios pues iban a la mesa sectorial pero no participaban de esa negociación. Cuando yo me incorporo a la consejería, para mí todos los sindicatos tenían que tenían representación en la mesa sectorial, tenían el mismo valor y negociaba absolutamente en la mesa sectorial. Ya eso causó mucho malestar. ¿Qué es lo que ocurría en esas negociaciones privadas? Pues cosas como esta, que se vende como
bueno un calendario que es ficticio. O sea, tú no puedes convocar una oferta de empleo público donde no hay una convocatoria. También se habló mucho, los sindicatos, de que habías dejado al margen de la gestión de la pandemia a las clínicas privadas. ¿Esto es verdad, que las dejaste al margen? A ver, no es cierto, no es cierto. Desde el minuto número 1 que se declara el estado de alarma, no existía sino un solo sistema. El privado se integraba en el público. Lo que pasa es que yo no podía derivar a la privada cuando el público estaba dando respuesta de manera adecuada. De hecho, Canarias estaba a la cabeza en la gestión, o sea, en los mejores ratios de la pandemia. Canarias estaba en la mejor posición, pero de manera preventiva tenemos que cesar a la consejera porque seguro que en un futuro lo va a hacer mal. Estamos con buenos resultados, pero en un futuro lo puede hacer mal y por eso de manera preventiva hay que cesarla. Muy bien. Sí. ¿Qué tuvo que ver también tu condición de trabajadora social en vez de profesional de la medicina, de la sanidad propiamente dicha? Sorprende que el señor, por ejemplo, Román Rodríguez, que sea licenciado en medicina, pueda llevar perfectamente la consejería de presupuesto. Que mi compañero Chano pueda estar al frente de obras públicas y no es ingeniero, no es arquitecto, ¿no? Él hizo relaciones laborales y no pasa nada. ¿Pero será porque eres mujer? ¿Será porque eres mujer, Teresa? No me queda la menor duda. Antes que yo estuvo al frente de la Consejería de Sanidad 7 hombres que no fueron sanitarios, pero no hubo ningún problema. ¿Hubo contra ti una mano negra dentro del gobierno? Bueno, si lo quieres llamar mano negra, yo creo que las manos las tenía blancas porque es de piel de tez blanca, pero sí, hay una persona que desde el minuto número 1 estaba interesada en que no formara parte del gobierno. Le parecía una persona incómoda. Que se defienda la sanidad pública y ser honesta parece que no son valores para estar al frente de la Consejería de Sanidad. ¿Tú hubieras gestionado la sanidad de una manera distinta a como se está gestionando ahora? ¿Tú habrías conseguido mejores resultados? Eso es imposible de saber porque no inicié una tarea que no me dejaron culminar. Yo tenía un plan para las listas de espera y creo que no hay varitas mágicas para resolver el tema de las listas de espera, pero sí que teníamos claro cómo dar una respuesta óptima. Otra ineficacia del sistema público. Muchísimas de las camas públicas están siendo ocupadas por mayores que requieren una atención sociosanitaria. ¿Cuál es el problema? El problema es que parece que a determinados gestores en esta comunidad autónoma le ha interesado tener esas camas ocupadas, porque mientras esas camas están ocupadas, yo tengo que seguir haciendo derivaciones para la privada, porque en la pública... Lo que estás diciendo es muy fuerte. Bueno, es fuerte, pero es una realidad. ¿Qué influencia ha tenido el negocio sanitario privado para que la sanidad pública no haya evolucionado con el ritmo de los tiempos, con las inversiones necesarias, con las infraestructuras necesarias, para que abandonemos el vagón de cola? Yo creo que ahí están los datos de cómo concierta Canarias frente a cómo concierta el resto de las comunidades autónomas. Presión de la privada, no lo sé, ahí están los datos. Habrá gestores que se han dejado presionar. Como consejera no estaba en disposición de decir que no iba a hacer conciertos. ¿Por qué? Porque tenía una sanidad pública paupérrima. Entonces la iba a tener que utilizar. ¿Qué capacidad de maniobra, de independencia, tiene un consejero o consejera de sanidad en Canarias? Yo creo que si con mayoría absoluta, por ejemplo, si nos hubiéramos situado en la posición de Coalición Canaria, el consejero o consejera pudiera hacer muchas cosas, de verdad, muchísimas cosas. Cuando gobernamos en Pasto las cosas son más complicadas porque, bueno, tienes que negociar y a veces no todos y todas queremos lo mismo y de la misma forma. Y a todas estas, ¿dónde quedan los pacientes? ¿Dónde queda la ciudadanía? Pues no lo sé, Carlos, porque yo tenía un reto claro, que era humanizar la sanidad. Y humanizar la sanidad era que una persona no estuviera esperando en una lista de espera más allá de lo que fuera aceptable. Yo creo que la sanidad canaria necesita
no solo que pongamos en el papel que el paciente está en el centro, sino que de manera efectiva lo pongamos en el centro. Cuando eso se haga con hechos y no con palabras, estaremos en otra situación en Canarias. I said you called Dr. Robert. Day or night, he'll be there anytime at all, Dr. Robert. Existe un lobby sanitario en Canarias y ese lobby interfiere en cómo son los flujos de pacientes, cómo son los flujos de dinero e incluso interfiere en quién es el consejero de sanidad o quién es el director del Servicio Canario de la Salud. Tenemos una de las peores sanidades de España y lamentablemente puntuamos en los últimos 3 años en este informe que hace la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, puntuamos como los peores en los últimos 3 años. Pero es que en todos los informes que ha hecho esta federación desde el año 2008, estamos siempre entre los 3 peores. El profesional sanitario en Canarias lo que percibe es que aumentan constantemente las cargas, aumenta la población cada vez más envejecida, con más problemas crónicos, con más demandas, porque mejora los conocimientos sanitarios y la tecnología, y sin embargo no hay una correlación en cuanto a la inversión, en cuanto a la dotación de recursos humanos y de equipamientos. Y desde luego vive como un castigo que se vea que la solución está en aumentar los conciertos sanitarios. Tenemos que ver lo que sucede en otras comunidades autónomas con mejores resultados en salud que Canarias, y donde en esas comunidades autónomas lo que se ve es una mayor apuesta por la inversión pública en sanidad, con unos porcentajes de concertación muy inferiores a los que vemos en Canarias. Hay una gran diferencia entre acercarse al lado privado y simplemente comprar un producto, como puede ser un medicamento o una mascarilla, y pasar a ser dependiente de ese sector privado. O sea, si ahora descubriéramos que los fabricantes de mascarillas tienen influencia sobre el sistema político o si tienen influencia sobre la mascarilla que decidimos comprar, nos echaríamos las manos a la cabeza. Hay que invertir en sanidad para dejar de ser pobres. Canarias es una de las comunidades autónomas que destacan por sus niveles de pobreza y de exclusión social. O son nuestros pobres resultados en temas socioeconómicos los que repercuten sobre malos resultados en salud. En general son cuestiones que se interrelacionan. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Joan, eres un experto reconocido mundialmente en desigualdad de la salud. ¿Es la desigualdad un problema sanitario? Sí, claro, es un problema sanitario, pero es un problema de salud pública. Y cuando digo salud pública quiero decir la salud de la colectividad. Y luego tenemos la salud de los grupos sociales, es decir, las distintas características que configuran los distintos grupos que forman una comunidad, bien sea por clase social, bien sea por género, por etnia, por situación migratoria, por edad, etc. Los factores sociales, y los económicos y los políticos, podemos hablar de esto, que hay detrás de las oportunidades, los recursos y entornos que tienen esos grupos sociales son los que fundamentalmente producen desigualdades en salud. Y eso se manifiesta de forma tan clamorosa en el hecho de que los grupos sociales más privilegiados pues tienen 6, 8, 10, depende de los lugares, de los países, claro, más años de esperanza de vida, por ejemplo, que los grupos con menos recursos y más pobres. ¿Es una cuestión política la salud?
Fundamentalmente es una cuestión política. ¿Por qué? Porque esos determinantes sociales, laborales, ambientales, la vivienda, el trabajo, la precariedad, el entorno, los servicios sociales, etcétera, básicamente, ¿qué tienen detrás? Tienen detrás políticas públicas, que son de un tipo o son de otro. ¿Es necesaria el concurso de la sanidad privada para sostener la salud de un país como España? Yo creo que en general la atención sanitaria debe ser básicamente pública, y no solo pública, sino pública, lo cual quiere decir el derecho a la sanidad y a los servicios para toda la población, sino además de calidad. No puede ser que la mitad de la población del planeta no tenga acceso a medicamentos esenciales y que al mismo tiempo se produce una medicalización de la sanidad que hace que en países como por ejemplo Estados Unidos el mal uso de la medicación y de los tratamientos médicos se hayan convertido en la tercera causa de muerte. Esto significa la tremenda desproporción del problema que tenemos, ¿no? Hasta 10 años más de vida tienen los grupos sociales con privilegios frente a los más empobrecidos. En este punto toca preguntarse qué pasa con los que sufren una enfermedad crónica y necesitan ser cuidados. ¿Y qué pasa si no hay dinero para contratar esos cuidados? Hola, soy Jorge. No puedo hablar y no puedo caminar. Siempre he dicho que mi cerebro está a años luz de mi cuerpo. Estuve casi 2 años en coma y casi 3 años en el hospital ingresado. Tengo un 100% de discapacidad. Jorge tuvo un accidente de tráfico hace 16 años, Jorge. 16 años. Pues Jorge, a consecuencia del accidente, tiene un traumatismo craneoencefálico y ninguna afección ni psíquica ni intelectual. Y mientras estuvo en el hospital, estuvo francamente atendido. Y a partir de ahí, pues ya todos los cuidados recaen en la familia. Y básicamente lo que nos encontramos es la soledad. Cuando intento cuidar de mi hijo, las horas tienen que salir de algún lado. Si tengo que ir a trabajar, tengo que atender a Jorge, tengo que, en fin, tener un poquito de vida familiar con el resto de la familia, de algún sitio hay que sacar el tiempo. Y eso me obliga a estar sobrepasada. En la sanidad canaria, el cuidado del cuidador está reflejado muy bonito en un documento colgado en la página web del Servicio Canario de Salud y ya está. Con eso hemos hecho todo el trabajo. Pero no existe una red de apoyo a los cuidadores. Las personas con daño cerebral, la atención, tienen que conformarse con lo que da la pública y todo lo demás privado y de su bolsillo. El costo mínimo mensual para una atención mínima de una persona con daño cerebral supera los 1.500 euros. Quien no puede pagarlo no puede completar todo su tratamiento. Nadie se sorprende y nadie en su más íntimo pensamiento puede sospechar que después de una fractura no se le ponga un yeso o se lo opere. Y cuando hay un daño cerebral adquirido, la fase aguda se supera más o menos y una vez entra en la parte crónica, pues los tratamientos son mínimos o cero, ninguno. Porque se entiende que cuando una persona entra en la fase crónica, pues ya, como no va a mejorar, no necesita tratamiento de rehabilitación, porque se entiende que la rehabilitación es solo para mejorar. Y de la noche a la mañana, un familiar que has tenido al lado, de repente, primero, no sabe si va a sobrevivir.
Segundo, si sobrevive, no sabe en qué condiciones. Y tercero, una vez asume que las condiciones en las que queda son duras, de mucha necesidad, la siguiente pregunta es, ¿y ahora cómo lo hago? Esto de la pandemia ha vuelto a traer a la primera plana y a la actualidad de los periódicos y del debate sanitario esto de la sociedad de los cuidados. Sin embargo, tú llevas 20 años trabajando en esta cuestión. ¿Realmente sabe la sociedad qué es la sociedad de los cuidados? La sociedad de los cuidados ha sido invisible, siendo el soporte de la vida, siendo lo que mantiene la vida en la sociedad. Probablemente como quien realiza esta tarea o esta labor, tanto profesional como en los entornos familiares somos las mujeres, ha estado completamente invisibilizada. Estamos junto al Centro de Salud de Ginamar, en Gran Canaria, y me gustaría comprometerte un poquito. Sí. ¿Está acertando el Servicio Canario de Salud con la política de cuidados? En tanto en cuanto la ratio en Canarias está a la cola del Sistema Nacional de Salud, o sea, desde el punto de vista de España, la contratación de enfermeras profesionales de manera estable es menor que en el resto del Estado. Entonces, cuando tú no apuestas por este perfil profesional, ya no estás apostando por los cuidados. Eso es por un lado, y por otro lado, hay mucha precariedad en la contratación de las enfermeras. Y fuera de la enfermería, trabajadoras sociales, personas en el ámbito del trabajo social, ¿están los centros de salud suficientemente dotados en esta materia, en zonas tan deprimidas como Ginamar, por ejemplo? Ginamar en concreto, para toda la población que atiende, trabajadora social sanitaria tiene a una persona. Claramente con la necesidad de cuidados de larga duración y la necesidad de atención a personas en riesgo de exclusión social o de alta vulnerabilidad, desde mi punto de vista es insuficiente. Pero igual que digo que Ginamar tiene un recurso a tiempo completo, no todos los centros de salud tienen recursos a tiempo completo. Y por otro lado, cierto es que nos coordinamos con los servicios sociales municipales, no obstante es una asignatura que tenemos pendiente. Ante este panorama que nos has descrito en esa entrevista, ¿cuál es la visión que tú tienes de lo que nos va a pasar en el futuro respecto a los cuidados? El sistema tiene que tener claro, y la población también, que la necesidad de cuidados va a más, porque el envejecimiento va a más, porque la cronicidad va a más y porque el modelo de familia en el cual las mujeres nos quedamos en casa cuidando de las personas vulnerables, de las personas que necesitan cuidados, está cambiando de manera importante. Por tanto, la necesidad de cuidados en el sistema y en la sociedad en su conjunto va a ir a más. Además, se nos une a todo esto la situación post-COVID. La ola que nos viene ahora va a ser la ola del incremento de la patología crónica y por tanto de la necesidad de cuidados a este nivel, del incremento de la patología desde el punto de vista de la salud mental, y esto va a afectar tanto a la población como al personal sanitario. Así que a un medio o largo plazo, si no invertimos en cuidados, como sociedad vamos a tener un gran problema. Y si no lo hacemos, terminaremos en manos del sector privado también para el mundo de los cuidados.
Al sector privado considero que no le interesa la inversión en cuidados profesionales, porque el cuidado por definición tiene una necesidad de continuidad y la necesidad de cuidados es cambiante. ¿Tenemos una sanidad que está dejando a la gente sola? Tenemos una sanidad que está atendiendo ahora mismo lo urgente. Toda la parte de la cronicidad es lo que tenemos delante y es en lo que hay que invertir talento. Hay que estar ya planificando en esa necesidad que nos viene encima.